Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Estamos en esta segunda charla de 3 años, 3 charlas, este espacio generado por el blog. Bueno, hoy vamos a ver el régimen de debida diligencia en el sector zonas francas. Es un poco el objetivo de la charla, con las particularidades que este sector tiene. Pero un poco antes de empezar, lo que quisiera hablar es los motivos de este ciclo. Como está allí establecido, ya van 3 años del nacimiento del blog, lavadoactivos.com. El blog nació personalmente como un espacio de difusión de una temática que me parecía relevante y que tenía una gran proyección hacia el futuro, más que nada por seguramente la inflación normativa que esto iba a llevar en el futuro, sin duda motivada en las recomendaciones, en el avance que la materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo va teniendo como proyección. Sin duda que esto va a ir creciendo, va a ir incorporándose más normas, más sujetos obligados, y cada vez va a tener más importancia en la actividad de los sujetos vinculados al sistema. Con ese motivo, y una cuestión personal de poder reflexionar libremente en una materia novedosa, que tenemos poca jurisprudencia oficial y poca jurisprudencia administrativa, me parecía relevante al menos tratar de hacer un análisis de un punto de vista más técnico para poder generar reflexiones, cuestiones que no tuvieran una solución teórica específica y por lo menos dejarlas planteadas. Y bueno, también generar sinergia con distintos interlocutores a causa o a raíz de esas reflexiones, con eso generar un avance científico del análisis de este nuevo objeto del derecho que es la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sea desde el punto de vista represivo como desde el punto de vista preventivo. Como motivación principal para poder de alguna forma generar este tráfico, nació el primer libro digital, ya a esta altura tiene como 2 años y medio, creo que ha tenido más de 5.000 descargas de la fecha. Eso generó mucha repercusión y la verdad que mucho tráfico, y bueno, generó un poco la visualización del blog como un punto de referencia, al menos de lo técnico allí. También estuve generando sinergias con otros jugadores del mercado en este aspecto y con personas interesadas que pudieran dar su punto de vista, más allá de mi expertise concreto como abogado y como técnico jurídico. Allí se hicieron entrevistas con rematadores, en fin, con distintas personas vinculadas a distintas áreas que pudieran tener interés, y allí están colgadas. Se fueron generando muchos posts, mucha información puesta, están las normativas, las bases de datos de búsquedas abiertas, para que la gente pueda concentrar todo en un mismo lugar. Posteriormente surge el decreto reglamentario de la ley 19.574, y eso me llevó a tener que hacer un nuevo libro. La idea inicial era simplemente ayornar el libro Lavado de Activos en Uruguay, pero tuve que hacer un nuevo libro, básicamente dedicado a la debida diligencia, y allí tuve que profundizar claramente en el análisis concreto de la normativa uruguaya, la normativa internacional, para poder al menos tratar de seguir el mismo camino, ¿no? La reflexión, el análisis técnico, detectar la problemática, las incoherencias normativas, que tienen explicaciones claras en los procesos legislativos que vamos teniendo, y a su vez en las evaluaciones país que Uruguay tiene. Me parece que eso también nos va dando un norte de hacia dónde va, cuál es la filosofía de la normativa y hacia dónde van. Dicho esto, y invitándolos a todos a participar del blog de la forma que se sientan más cómodos, vamos a comenzar con esta charla. En la charla anterior, en la primera del ciclo, bueno, tuvimos la presencia del doctor Chediak, que amablemente nos permitió o estuvo presentando el libro, emitido o editado por la editorial La Ley, que allí sí, tiene todo el sistema nacional vigente a nivel preventivo, y bueno, hay un análisis bastante exhaustivo de todas las situaciones posibles, o por lo menos las que me pude imaginar,
y tratando de, bueno, de dar una explicación coherente desde el punto de vista técnico en muchos puntos. No, allí emito opinión sobre muchos temas concretos, obviamente que son mis opiniones, trato de fundamentarlas obviamente, pero creo que ahí la fluidez del avance de esta normativa y de su aplicación práctica va a ir definiendo los conceptos claros a nivel normativo y conceptual, y para que todos los sujetos obligados o cualquier otra persona que tenga vinculación con el sistema pueda tomar decisiones razonables a la luz de la normativa, que es bastante novel y que, como les digo, no es tan claro en muchos de los aspectos. Allí vimos en la primera charla las modificaciones introducidas por la ley de objeto de consideración de este gobierno, vinculadas a la ley de diligencia. Recuerden que la ley de objeto de consideración tiene al menos 4 modificaciones claras en el sistema de prevención de lavado de activos y represivo de lavado de activos. Allí solamente nos concentramos en las modificaciones de la ley de diligencia, que son las que han tenido, llamémosle, más prensa, y son las que se han discutido más y que la mayoría de ustedes conocen. Y bueno, por allí quedó la primera charla, está publicada, está colgada, cualquiera que tenga interés, bueno, está temporal, así que así pueden ir por el canal de YouTube y bajar la charla o visualizar. Bueno, antes, con todo este preámbulo, vamos a pasar a esta charla. La idea es hacer una charla directa con toda la presentación, y posteriormente, si ustedes quisieran hacer alguna pregunta, veremos las preguntas al final y trataremos de darle respuesta dentro de lo que podamos y dentro de nuestras capacidades y conocimientos, y así vamos a evolucionar. Empezamos un poco ya. Yo, lo primero que quiero... Lo primero que quiero analizar para poder abarcar esta charla y para poder contarles la normativa es darles un contexto de cuál es la situación del sector zonas francas en nuestro país, y cuál es un poco la idea del marco normativo, o a qué apunta, o en base a qué motivaciones es que se han dictado las normas que se han dictado, ¿no? Nosotros, allí lo primero que tenemos que tener en cuenta, y lo que es bien relevante, es el informe de evaluación mutua Uruguay, hecho por Gafilat y publicado en enero de este año. El informe de evaluación mutua ha sido un trabajo importante. Ustedes, para los que no estén demasiado en tema, pero básicamente Uruguay forma parte de Gafilat, y como parte de Gafilat lo que hacemos, los integrantes de Gafilat, es evaluarnos mutuamente. Los pares nos evaluamos y vemos qué tanto hemos cumplido con las recomendaciones de Gafi, las 40 recomendaciones, desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista técnico, básicamente es qué normas hemos dictado para alinearnos a las recomendaciones establecidas por Gafi, y también desde un punto de vista de efectividad. Básicamente es de qué forma las normas que hemos dictado se han aplicado en la práctica y qué resultados concretos hemos obtenido en base a esas normas. Así que, si bien podemos tener un marco normativo bien alineado a las recomendaciones y obtener una nota muy elevada en esa evaluación mutua, podríamos tener un déficit también en la efectividad, y básicamente tener un muy buen marco, pero no aplicarlo. Entonces, en cualquiera de esos dos sectores, si tenemos un muy buen marco, pero no lo aplicamos correctamente, vamos a tener una mala calificación, o al revés, si tenemos un marco muy malo, pero en definitiva la efectividad termina siendo buena por X motivo, allí también hay un desequilibrio y esas cosas van a ser evaluadas. Cuando hacemos la evaluación país, hay muchas reuniones, creo que hubo más de 80 reuniones en la última evaluación país, no solo con las oficinas oficiales, sino con el sector privado, con el sector de sujetos obligados, hay reuniones in situ, hay formularios previos, en fin, toda una evaluación importante que motivó que el año pasado tuviéramos una gran, no el año pasado, pero ya a partir del 2018, finales de 2017, hubo una gran regulación a nivel país, básicamente con la ley 19.000, la ley integral, la 19.574, que unifica un montón de normativa que por allí estaba dispersa y que estaba un poco compleja de entender. Todo esto se releva y se coordina en una nueva ley integral, que después de esa ley integral derrama sobre los distintos sectores, y básicamente en el sector de sujetos obligados no financieros culmina en una reglamentación del decreto 379, del decreto 380 del 2018, que regulan situaciones concretas vinculadas al sector
lo financiero, y posteriormente a nivel financiero, el Banco Central realiza una readecuación de sus circulares por sector de sujetos obligados financieros adecuado a la ley integral de lavado. Esto, lo primero que marcamos es que la ley integral es la decisión país del marco legal. Con esto quiero decir que la ley que limita derechos y que establece obligaciones es la ley integral. Posteriormente, la ley integral, en ciertos aspectos, delega en el Poder Ejecutivo o en el reglamentador administrativo la potestad de reglar ciertos aspectos establecidos en la ley. Dicho esto, lo que quiero marcar es que, por lo menos a mi criterio, en muchos aspectos, el reglamentador se ha excedido del marco normativo vigente y ha establecido obligaciones que no existen en la ley integral. Con el conflicto técnico que eso puede llegar a generar y con las situaciones a definir en el futuro respecto de estos puntos que les estoy comentando. No estoy diciendo, no sé cuál va a ser en definitiva la jurisprudencia consolidada en estos aspectos, pero sí, desde el punto de vista técnico, es lo más honesto marcar estas circunstancias para que los sujetos obligados o aquellos que tengan un vínculo con el sistema puedan tomar las decisiones que les correspondan, pero que sean conscientes de esta situación. En base a este preámbulo normativo, y directamente ya vinculado al sector zona franca, tenemos visualizaciones concretas del sector, que motivan muchas de las acciones que hoy tenemos en los hechos, en la práctica, por parte del organismo regulador, básicamente la SINACRAF, y aquellas inspecciones que está realizando en el sector zonas francas y que ha realizado en años anteriores. Todo esto porque, básicamente, bueno, allí lo que vemos son algunos resultados que se concretan en esta evaluación mutua, ¿no? Vinculado al sector. Lo primero que detecta la evaluación mutua, y que es algo que no todos sabemos, pero quienes miramos un poco el sistema en su globalidad sí lo tenemos claro, es que hay un claro déficit por parte de los operadores de zona franca, de aquellos usuarios, los explotadores, los usuarios directos e indirectos, en la cantidad de arroz producidos espontáneamente. No hay, en relación a la cantidad de sujetos obligados, una correspondiente cantidad de arroz razonables que sean producidos y enviados a la UIAF, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación que realiza la evaluación mutua para Uruguay? Básicamente, es que es necesario aumentar el número de investigaciones administrativas relacionadas con el sector, entre otros, zona franca. Y esto es lo que ha pasado. Básicamente, la evaluación mutua nos marca el camino de lo que va a pasar, porque esta evaluación mutua va a evaluar el seguimiento de estas recomendaciones que nos hicieron. Uruguay va a tener que dar explicaciones de qué fue lo que hizo, de acuerdo a las recomendaciones que se le hicieron para la próxima evaluación país que va a venir en algunos años. Entonces, nosotros vamos a tener que mostrar como país que realmente aumentamos el número de investigaciones, y para ello vamos a tener dos parámetros: las investigaciones hechas en un periodo anterior de tiempo y las investigaciones que se van a hacer en el futuro. Si uno fuera criterioso, lo que debería pensar es que, visto el pasado y la cantidad de investigaciones administrativas o inspecciones administrativas realizadas en el sector zona franca en los años anteriores, debería incrementarse en número la cantidad de inspecciones administrativas en el futuro. Como forma de, básicamente, cumplir con esta recomendación, más allá de que el aspecto calidad de las investigaciones también puedan generar algún impacto. Y todo esto a la luz de que los sujetos obligados del sector zona franca tomen conciencia de su situación de tales, y en definitiva eso confluya en un aumento de cantidad de reportes de operaciones sospechosas desde el sector hacia el organismo que lo recibe de la UIAF. Esto va a tener que pasar, porque por esto vamos a tener que ser medidos, y eso es un poco el objetivo que tiene el organismo reglamentador o el organismo inspectivo respecto al sector. Básicamente, no hay duda que va a haber más inspecciones y habrá más inspecciones aún en caso de que no haya una modificación de conducta de los reportes de operaciones sospechosas emitidos desde el sector con lo que ha pasado en los últimos años.
Nuestro informe de evaluación mutua se basa en un informe de riesgos que realiza Uruguay. Uruguay realizó un informe de riesgos país en el 2004, en el 2014, que después fue actualizado y modificado con un convenio con el BID en el 2017, que básicamente lo que hace Uruguay es evaluar cuáles son los riesgos país de ser utilizados para lavar activos o para financiar el terrorismo. Y así detectamos algunos factores de riesgo país. Vinculados concretamente al sector zonas francas, que es el que nos interesa, lo que allí está relevado es esto, ¿no? Existe un importante volumen de negocios internacionales, con exiguos intercambios en las zonas aduaneras domésticas. Existe un elevado riesgo de existencia de algunas prácticas de infrafacturación o de sobrefacturación desde el sector, que podrían afectar el buen nombre tanto del país como de las respectivas zonas de operadores. O sea, el fundamento técnico de por qué las zonas francas son un factor a relevar en Uruguay tiene que ver con estos conceptos que allí están establecidos, ¿no? Esa es la evaluación de riesgos, y lo que hemos detectado, y en base a esa evaluación de riesgos, es que somos evaluados por nuestros pares. Los pares parten de que esta información de riesgos es adecuada, y en definitiva consideran que en las zonas francas uruguayas existen estos problemas, y que pueden llegar a darse riesgos de infrafacturación o sobrefacturación, básicamente con un escaso intercambio en la zona aduanera doméstica. Ese es el foco del problema. Si uno ve los números, el sector zonas francas es un sector que mueve mucho dinero. Creo que estábamos en 4 puntos del PBI nacional, pasan por allí, por las zonas francas. Hay 10, 12, 15 zonas francas operativas, y hay aproximadamente 2.000 operadores dentro de zonas francas. En base a todo a todos estos números y a toda esta dinámica, es que el foco de nuestros riesgos a nivel país, como los efectos de ser utilizados para lavado de activos, se enfocan en esto. Y esto, en definitiva, es lo que debiera analizar, inspeccionar o buscar el organismo inspectivo para analizar cuando hace inspecciones, ya sean rutinarias y simplemente de cumplimiento, de ver si los sujetos obligados están cumpliendo con sus obligaciones, o en el caso de alguna investigación específica y concreta, este es el foco, porque este es el riesgo que se ha detectado a nivel país. ¿Qué es lo que nos dice en la evaluación mutua? ¿Qué es lo que debiéramos hacer de forma prioritaria? Notan un déficit en la incautación y decomiso de activos, relacionados en los casos de lavado de activos, con delitos determinantes, o básicamente con un delito precedente de delito fiscal. O sea, no hay en los hechos, y acá estamos hablando de la efectividad del sistema, no hay una cantidad suficiente de incautaciones y decomisos de activos vinculados a casos de investigación penal ya a esta altura de lavado de activos vinculados al sector zonas francas. Eso es lo que los evaluadores del exterior han visto en nuestro país. Y allí debieran sugerirnos, y nos recomiendan, que debemos generar incautaciones y decomisos vinculados a investigaciones, vinculados a estos sectores de riesgos, incluidos entre ellos el sector zona franca. O sea que lo que nos van a visualizar la próxima vez que nos evalúen es si avanzamos o no avanzamos en la incautación y el decomiso de bienes vinculados a investigaciones del sector zona franca. Y allí, evidentemente, va a haber que mostrar una evolución, o por lo menos eso sería el ideal, y por allí debíamos poner las barbas en remojo, porque este va a ser un foco concreto y una solicitud por parte de Gafilat al país. O sea, nos exigen mayores incautaciones y mayores decomisos. ¿No? Ahí vamos viendo un poco el combo. Tenemos los problemas de un lugar cerrado que tiene pocos vínculos con el nivel interno, que mueve mucho dinero, que hace pocos reportes y sobre los cuales no ha habido una efectividad, y el sistema no ha generado o evaluado que realmente haya investigaciones penales, personas formalizadas o sentenciadas, y bienes incautados y decomisados vinculados a la actividad de zona franca. El sector zonas francas ha sido evaluado por la CENACLAF. La CENACLAF tiene un observatorio de análisis estratégico, es un organismo intra-CENACLAF, que establece básicamente, en base a un análisis de riesgo, cuáles son las estrategias a futuro a seguir en los distintos sujetos obligados, ¿no? A nivel de zonas francas, básicamente lo que nos dice es que las actividades
de los usuarios y el volumen de negocios que desarrollan en zona franca, para los cuales se apoya en la información de zona franca del Ministerio de Economía y Finanzas, ellos hacen una evaluación en base a toda esta información. El volumen de negocios, la actividad de los usuarios y la información que le brinda directamente en base a las potestades que la CENACLAF tiene, el área de zona franca del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Allí se establece, en la propia evaluación mutua, que la CENACLAF considera información existente en la DGI sobre ingresos y patrimonio de los contribuyentes, así como una serie de información en atención a cada sector. En base a toda esta información, es que se realizan o se describen las estrategias de inspección por parte de la CENACLAF. Toda esta información es evaluada, es analizada, seamos conscientes como sujetos vinculados al sistema de zonas francas, que este es digamos, el ambiente general de información para poder analizar y determinar la estrategia inspectiva o de control del sector por parte de la CENACLAF. Y esto ya está relevado, esto es lo que va a ser evaluado, y en base a esto nos van a pedir explicaciones en el futuro, qué fue lo que hicimos, cuáles fueron las estrategias del observatorio, cuáles fueron las causas de esas estrategias, y cuál fue la efectividad de esas inspecciones, y si esas inspecciones en definitiva terminaron en algunas sanciones, o no sanciones a los sujetos obligados, eventualmente la detección de alguna operación que haya podido ser comunicada a la justicia especializada, y en definitiva ello haya terminado con personas formalizadas, sentenciadas, con bienes incautados. Esa va a ser un poco de la idea de esta evaluación mutua y a lo que tenemos que estar muy atentos para el futuro. Allí ven un poco la información de la cantidad de reportes de operaciones sospechosas. La información está hasta el 2018. Estuve repasando y la última memoria anual de la UIAF del año pasado deja de presentar este cuadro, que era muy interesante. No está más este cuadro, no está el seguimiento, no contiene el año 2019, nos quedamos en el año 2018. Me parece interesante que este cuadro, ustedes, la UIAF tiene una memoria anual de actividad, donde rinde cuentas de su actividad desde hace muchos años, y dentro de esa rendición de cuentas estaba este cuadro históricamente. Este año no apareció este cuadro, lo cual me llamó la atención, me parece que es bien interesante que este cuadro se mantenga para el futuro, sería muy bueno que este cuadro pudiera existir. Allí ven un poco la cantidad de reportes y la evolución de reportes de operaciones sospechosas por sector, dividido en sector financiero y sector no financiero, y dentro de cada sector los sujetos obligados por sector de actividad. Vamos a ver ahí que Zona Franca está establecido exclusivamente como explotador, con un concepto histórico, ya sabemos que los sujetos obligados son los explotadores, así como los usuarios directos y los usuarios indirectos. Y vemos, evidentemente, un muy escaso número de operaciones sospechosas a lo largo del tiempo. En 2014 a la fecha, uno puede hacer la sumatoria. Básicamente estamos en 16 reportes de operaciones sospechosas en 5 años. Es claro el déficit a nivel de reporte y ello nos explica de alguna forma esta debilidad y estas recomendaciones y esta lupa que se ha puesto sobre el sector con el correr del tiempo. Por otro lado, sí es bueno destacar que cuando estamos a nivel de explotadores de zona franca, estamos excluyendo a aquellos sujetos obligados que están en otra categoría, pero que realizan su actividad desde zona franca, básicamente asesoramiento jurídico, contable, en fin, otro tipo de actividad, proveedores de servicios societarios. Esos, en este desglose, estarían dentro del, si fuera un proveedor de servicios societarios que provee hacia el exterior desde zona franca, estaría su cantidad de reportes en el subsector proveedores y no en el sector zonas francas. Lo mismo si fueran escribanos o contadores o abogados. Así que quizás allí haya algún jugador de zona franca que está en otro sector, pero tampoco es muy influyente ese cambio. ¿Qué es lo que, digamos, cuál ha sido la actividad, digamos, del organismo controlador en estos años por sector? Bueno, allí tenemos que contrariamente a la cantidad de errores realizados, el sector ha sido el más sancionado. Tenemos 38 sanciones a entidades vinculadas a zona franca, de las cuales, en realidad, el 35 de estas 38, prácticamente el 90%, un poco más, han sido solamente apercibimientos, han sido sanciones leves, probablemente vinculadas a efectos en la debida diligencia realizada, que no han sido graves, no han detectado
realmente casos relevantes que ameriten las comunicaciones en los juzgados penales o que hayan visto alguna maniobra vinculada a esto. Pareciera desprenderse de este cuadro esa información, estoy haciendo suposiciones, pero pareciera que es así. 3 simplemente observaciones, y no ha habido ninguna sanción pecuniaria vinculada al sector. Lo cual también denota alguna incoherencia, ¿no? Porque si es el sector más sancionado, hubiera sido lógico que al menos hubiera alguna sanción de multa, y ahí hay un déficit y probablemente haya un eventual riesgo para el sector y para los sujetos obligados de que el organismo inspectivo tenga que mejorar estos números de alguna forma para poder justificar la efectividad a nivel de evaluación país, que en definitiva es todo un combo que resulta indisoluble y que está todo junto. Pero me parecía relevante analizar esta información y visualizar estas circunstancias para que nosotros entendamos por qué a veces el sector zona franca parece el mayor, o un sector bajo constante inspección por parte de la CENACLAF, en desmedro de otro tipo de sectores que pudieran considerarse o no con riesgo similar, mayor o menor. Ya dejando de lado este preámbulo y esta situación país y estas circunstancias que determinan el momento actual, y ya pasando a analizar un poco la regulación específica del sector a nivel de prevención, nosotros tenemos como sujetos obligados del sector a todos los jugadores posibles. El último incorporado han sido los usuarios indirectos. Yo doy por bueno que ustedes tengan claro de qué se trata, los conceptos de explotador, de usuario directo y de usuario indirecto. Básicamente el explotador es quien tiene la licencia por parte del Ministerio de Economía de poder gestionar una zona franca. El usuario directo es aquel que contrata con el explotador una infraestructura para, de esa forma, digamos, vender los servicios o las posibilidades de la zona franca a los usuarios indirectos, que son aquellos que contratan directamente con el usuario directo. Yo les decía que, por lo que pude ver, más o menos entre explotadores, usuarios directos y usuarios indirectos, estamos hablando de 1.500 a 2.000 empresas. Así que allí tenemos en el sector esa cantidad de gente con una cantidad de rubros realmente importantes, diversos, y que también generan una complejidad importante a nivel de inspecciones y a nivel contralor del sector, ¿no? Ya vamos a llegar a ese punto, pero es bien relevante. Como les dije, si bien yo puedo ser un usuario indirecto de zona franca, pero puedo tener mi estudio jurídico allí, prestar servicios para el exterior, ya sea asesoramiento, en fin, lo que sea, a empresas o clientes del exterior, y puede ser razonable utilizar los servicios en una zona franca. En ese caso, yo no voy a ser un sujeto obligado del sector zona franca, porque la ley, y el decreto principalmente, me excluye y me dice que en esa situación, como mi servicio es servicios jurídicos de abogado, voy a entrar dentro del sector abogados y me voy a regir por la normativa vinculada al sector abogados y no por la normativa vinculada al sector zona franca, ¿no? Eso está claro, que es el artículo 70, lo cual me lleva a algunas precauciones en caso de que yo esté en esa actividad. A lo que voy es que vamos a llegar, pero por ejemplo, los sujetos obligados al sector zona franca no están obligatoriamente, no se tienen que hacer un registro directo por parte de ellos, sino que es un registro automático en la CENACLAF. No lo es, por ejemplo, el registro de un abogado que presta sus actividades en ciertas condiciones y que se transforma en sujeto obligado, donde el sujeto tiene que ir activamente y él mismo registrarse en la CENACLAF explicando por qué situación es que se transforma en sujeto obligado, lo mismo un contador. Entonces allí tenemos algunas diferencias en cuanto a la diligencia que debemos cumplir en caso de que estemos en una situación o en otra situación. Pero acá lo importante es que son todos los sujetos obligados que caigan en la figura de explotador, de usuario directo e indirecto, se transforman en sujetos obligados en el sector zona franca, excepto aquellos que pueden o están inmersos en otro sector que se rigen por la normativa del otro sector y no nos regimos por
el capítulo del sector zonas francas del decreto 379. Un poco lo que ya les estaba comentando, esta placa simplemente refleja esa circunstancia que les acabo de decir. No los voy a aburrir con las actividades posibles a realizar en zona franca. Doy por supuesto que muchos de ustedes ya las dominan, es más, probablemente específicamente su sector lo tengan muy claro, pero básicamente tenemos la posibilidad de comercializar bienes, obviamente que aquellos bienes que ingresen a zona franca y que posteriormente pasen a otra zona franca o se vayan al exterior del territorio aduanero nacional, esa es un poco la actividad. También, evidentemente, la prestación de establecimientos fabriles que puedan funcionar dentro de zona franca y manipular mercadería, en fin, modificarla y, bueno, allí hacer esas actividades. Y después lo que son prestaciones de servicios, ¿no? Que esto ha tenido alguna modificación últimamente, hace un año y poco, se terminó de modificar este tema de la prestación de servicios desde zona franca, e incluso se permite la prestación de servicios desde zona franca al territorio no franco nacional, en ciertas condiciones y bajo ciertas características especiales, que antes estaba vedado, y eso ha sido un poco también modificaciones por esto. Pero entonces, lo que yo quiero mostrarles con esto, o la realidad, y acá hay un problema al que se enfrenta el organismo inspectivo, es que hay una variedad importante de negocios y de empresas que se dedican a distintos negocios con las particularidades de cada negocio que la SENACLAF debe investigar o inspeccionar, ya sea a nivel general o a nivel específico en el caso de análisis de una operación concreta. Lo cual nos lleva a que, evidentemente, la falta de personal de la SENACLAF, no es la falta de capacitación, pero es bien difícil entender el negocio de cada uno de los sujetos obligados del sector zona franca por parte del sector inspectivo. De allí puede haber cierta incomprensión en la actividad y la información solicitada o en el análisis de la actividad que cumple el sujeto. Por ejemplo, puede haber alguna discordancia en entender cuáles son los riesgos específicos de la actividad del sujeto obligado concreto. Puede haber un no entendimiento de la dinámica de trabajo, de la dinámica comercial del servicio que puede llegar a prestar el sujeto, y allí es donde se dan mayores discrepancias y mayores problemas, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, a nivel escribanos, o a nivel abogados, o a nivel contadores. O sea, los escribanos simplemente son sujetos obligados en ciertos casos concretos, y punto. Compraventas, promesas, sesiones de promesas, de inmuebles. O sea, es muy concreto, muy específico. Todos entendemos más o menos de qué se trata. No hay grandes cambios. Los escribanos hablan de hacer auditorías, hacer informes de revisión limitada. No hay mucho sobre qué discutir. Está claro de qué estamos hablando y es fácil entenderlo. Ahora, la actividad que desarrolla un sujeto del sector zona franca puede ser tan concreta, tan de nicho, tan específica, que realmente entender la dinámica de esa actividad, el servicio que presta o los bienes que comercializa para el inspector es un peligro, en definitiva, para el propio sujeto obligado, la forma en que va a transmitir frente a una inspección el tipo de actividad que desarrolla y el análisis eventualmente de la debida diligencia que decidió realizar. Allí tenemos que, como sujetos obligados eventualmente, tomar conciencia de esta realidad, entender que quien nos inspecciona no tiene por qué dominar ni entender nuestro negocio, y tenemos que ser lo más emocionalmente inteligentes para poder transmitirlo de una forma adecuada y en clave de prevención de lavado de activos y de diligencia, cuáles son las medidas que hemos adoptado en base a la regulación nacional para poder cumplir con esto, pero siempre y cuando, siempre teniendo en cuenta la actividad específica de nuestro sector o la actividad específica de nuestro negocio como usuarios de zona franca. Esa es la primera idea que les quiero transmitir, importante, vinculada a este tema de la especialidad del sector. Allí tenemos un tema importante, o sea que en caso de ser inspeccionados, tenemos que ayudar a que nos ayuden a entender de que la actividad que hacemos es adecuada y correcta, y que a veces ciertas exigencias o ciertas regulaciones
se pueden cumplir con matices, de alguna forma, y es imposible cumplirla de otra en base a la actividad que nosotros desarrollamos. Puede haber ahí un sinnúmero de casos y de casuística a analizar y que podrán tener su justificación específica en el caso concreto. Nosotros somos sujetos obligados del sector. ¿Qué implica que seamos sujetos obligados? Voy a algo muy básico, seguramente muchos de ustedes lo tengan claro. En realidad, yo doy ya dos cursos de perfeccionamiento del sistema de lavado de activos, todos los años, llevan 2 años, son 24 horas directas de esta materia, y cuando empezamos a analizar el contenido específico de cada una de las obligaciones que implica ser sujeto obligado, realmente la gente puede tener una idea, pero no sabe realmente cuál es el contenido específico de cada una de sus obligaciones. Y allí es donde trabajamos mucho y tratamos de evaluar desde el punto de vista técnico qué es lo que nos exige la norma, cuáles son los límites de la norma y hasta dónde podemos ir o no como sujetos obligados respecto de ello. Yo en esta placa, habitualmente lo que trato de manifestar es que las obligaciones que nos establece, tanto la ley como los distintos, o el decreto reglamentario del sector no financiero, o aquellas circulares de los sujetos obligados financieros en cada tipo de sector. Y un poco por ahí está relevado todo. Entonces, yo tengo un poco el concepto de diligencia que se mezcla a veces con el concepto de conocimiento del cliente, que en realidad la diligencia es un proceso que integra mucho más que simplemente el conocimiento del cliente, y por allí tengo otras obligaciones que me empiezan a aparecer, quizás en los límites de la vía de diligencia, o quizás ya un poco por afuera, y otras que para mí están claramente por fuera de la vía de diligencia, y por fuera de lo establecido en la ley. Básicamente, como sujetos obligados debemos conocer a nuestro cliente, eso está claro, y conocer a nuestro cliente implica cierto contenido básico que la propia ley nos establece y que los decretos o las circulares desarrollan en mayor o menor medida. Nos establece una obligación de conservar registros con ciertas características, en qué registros preservar, de qué forma debemos preservar esos registros, deben ser físicos, electrónicos, en fin, toda esa circunstancia. Después el plazo por el cual debemos preservarlo, dónde debemos preservarlo, y bueno, en fin, distintas situaciones que están reguladas por las normas que hablamos. La obligación de reserva, siempre vinculada ya sea una actividad expectativa o a un informe, a un reporte de operación sospechosa. Obviamente que toda esta actividad que yo haga y que comunique no debe ser revelada a nuestro cliente, con los conflictos que ello lleva, en muchos casos de sujetos obligados que están no amparados, pero que tienen la obligación de guardar secreto profesional, con las discusiones que allí tenemos. Otros no tanto, otros sujetos obligados no están amparados por esas normas de secreto. Y allí tenemos una divergencia entre los distintos sujetos obligados. La obligación de reportar operaciones sospechosas en ciertas circunstancias, de acuerdo a la definición del artículo 12 de la ley integral. Y por allí después empiezan a aparecer otro tipo de obligaciones que no están en la ley y que en realidad uno debería cuestionárselas, porque si bien la ley delega en el reglamentador la potestad de regular la debida diligencia, no quiere decir que cuando el reglamentador reglamenta la ley, puede inventar nuevas obligaciones. Las obligaciones ya están establecidas en la ley, son obligaciones de interpretación estricta en cuanto limitan derechos fundamentales de los sujetos obligados, de sus clientes, en fin, y distintos otros sujetos. O sea que allí amplificar y generar nuevas obligaciones, por más que nos parezcan estándar en el sistema, no parecen del todo legales cuando uno analiza desde el punto de vista técnico. O sea, la obligación de tener un oficial de cumplimiento, lo cual lleva a mayores costos, mayores infraestructuras por parte del sujeto obligado, le impone restricciones a su actividad, de alguna forma debiera al menos tener una existencia legal. No existe en la ley integral la obligación de tener un oficial de cumplimiento, ni en el sector financiero, ni en el sector no financiero. Por más que sea un estándar del sistema financiero desde muchos años a esta parte, no existe un correlato en la ley integral de la obligación de tener un oficial de cumplimiento. Eso surge en las normas reglamentarias, lo cual, al menos para mí, resulta altamente cuestionable. La obligación de registrarme, que principalmente está vinculada al sector no financiero, porque el sector financiero se define por aquellos autorizados por el Banco Central, lo cual implica la autorización ya un registro de por sí, solamente por su mera existencia para poder ejercer una actividad financiera.
o regulada por el Banco Central. La obligación de registro tampoco es una obligación que surja de la ley integral. Y ustedes me dirán que podrá ser simplemente una parte de la ley de vigencia. Yo preciso tener a los sujetos obligados registrados para poder controlarlos. Sí, puede ser, o no, pero la realidad es que si a mí me imponen la obligación de registrarme, y cuando me voy a registrar me imponen revelar información que tampoco surge de la ley integral, básicamente, a qué cliente yo le doy ciertos servicios, cuál es la información de ese cliente, al tratarse de una persona física, revelar un montón de información, ya ahí me parece un poco más cuestionable, ya estoy pasando, por lo menos para mí, alguna línea, donde una cosa es que yo sea sujeto obligado y que a mí me puedan exigir, si yo cumplo respecto a mis clientes cierta actividad, por más que haya un secreto de quienes me investigan, y en un caso concreto, que yo darles la información, y otra cosa distinta es que yo activamente ya tenga que ir y proveer de un montón de información a la SENACLAT de forma activa, simplemente por la generación de este registro. Y es más, todavía a partir de la falta de registro, la aplicación de sanciones graves, como están establecidas, por ejemplo, en la resolución 1617 de la SENACLAT, por esta omisión en el deber de registrarme, que puede ser cuestionable. Y por otro lado, el tema de la capacitación. Evidentemente, la capacitación del personal involucrado por parte del sujeto obligado a la necesidad de tener el personal involucrado en la actividad concreta que lo transforma en sujeto obligado. No estamos hablando de ese personal, no de todo, pero el gasto en capacitación, ya sean capacitaciones internas de la empresa, ya sean cursos externos, ya sean horas hombre dedicado a eso, que están desatendidas del negocio en sí mismo, implica también una nueva obligación que no tiene un correlato en la ley integral. Simplemente les marco eso y se los dejo como una idea o como una reflexión sobre estas cuestiones del sistema. Pero bueno, básicamente yo como sujeto obligado, y si soy un sujeto obligado del sector zona franca, debo cumplir con todas estas obligaciones. Hoy me consta que, por ejemplo, el sector zona franca ha habido inspecciones, ha habido en el último mes inspecciones a un número importante de empresas y se les ha pedido concretamente que acrediten la capacitación de su personal con los certificados correspondientes. También se han pedido cosas que me parece que no son razonables, por ejemplo, un listado de los proveedores de los usuarios, que en realidad no tienen nada que ver con el sistema, me parece que complejizan la labor del controlador, de la SENACLAT, porque en realidad solicitan una información que después no van a poder, de alguna forma, o les va a complejizar el análisis interno que van a tener que hacer, porque esa información que no es que deje de ser relevante, puede ser relevante para una investigación concreta, pero en realidad me parece que primero el sujeto obligado no tiene una obligación de darle información a sus proveedores, porque en realidad su obligación refiere a sus clientes, y él es sujeto obligado con sus clientes. Está definido que es un cliente en el artículo 3 del decreto 379, y allí nos debemos atener. Si yo voy estrictamente interpretando la norma, debiera para mí, y el nivel de proveedores ya es un nivel de información que puede ser información preservada por el secreto comercial. Yo no tengo por qué andar contando a mis proveedores cuando no estoy obligado a hacerlo, cuando quizás esa información, por más que yo la brinde a una oficina que supuestamente tiene secreto, quizás no me interese siquiera hacer eso, porque el riesgo de que esa información se filtre puede generarme un impacto comercial, y pareciera que por allí también hay algún problema que debemos ordenar. Y debíamos, por parte del organismo inspectivo, tener criterio en ello, y ser cuidadosos cuando solicitamos esto. Más que nada para no generar también, para dejar claras las reglas y para no generar esas rispideces innecesarias que me parece que no aportan un poco a esta situación inspectiva y que tampoco les otorga demasiado valor. Pero bueno, allí podrá encontrarse con alguna objeción por parte de un sujeto obligado, a mi criterio razonable, de no dar información de sus proveedores. Porque en realidad es muy cuestionable que eso pueda ser criterioso. Pero bueno, por allí están también estas reflexiones con ese tema. Bueno, una vez que yo soy sujeto obligado, que tengo que cumplir con todas esas obligaciones, básicamente yo tengo que tomar algunas decisiones concretas. Y acá vamos a la situación específica de cada uno y tratar de entender de qué se trata esto de la diligencia, ¿no? Yo debo definir un sistema. Básicamente tengo que
tener claro de qué se trata mi negocio. Eventualmente tengo que considerar, analizar cuáles son los tipos de cliente, cuáles son los tipos de operaciones que realizo, cuáles son las jurisdicciones con las que me vinculo. Allí por allí definir alguna matriz de riesgos propia, necesariamente, establecer algunas actividades que yo desarrollo, en mi caso concreto, no del sector, sino de mi empresa, cuáles son las más riesgosas y las menos riesgosas, vinculadas al sistema de prevención de lavado de activos, en base a lo que ya sabemos y conocemos, y, en fin, a ciertas señales de alerta que por allí están bastante claras. Después yo debo, de alguna forma, definir de qué forma internamente voy a gestionar esto, qué, digamos, equipo de trabajo voy a dedicar a la diligencia, qué gente, qué persona, las capacidades de esas personas, la capacidad de poder interpretar la información que vamos a tener que relevar en base a ese sistema, dependiendo de la envergadura de mi empresa y dependiendo del presupuesto asignado, en fin, de lo que sea, pero yo tengo que definir un poco el sistema. Pues básicamente tengo que establecer las políticas y tengo que transmitir este sistema al interior de mi empresa, tengo que transmitir cuál es el norte, qué es lo que buscamos, que las personas sean conscientes de la existencia de este sistema, transmitir la existencia del sistema, informarlos, capacitarlos, en fin, todo esto tiene que ir a la interna de mi empresa y generar estas circunstancias, me lo pide la normativa, y todo esto hecho en un enfoque basado en riesgo. Básicamente yo tengo que analizar los riesgos de mi negocio concreto de ser utilizado para lavar activos a través mío. Entonces, en base a eso, lo que le digo, vamos a tener que definir qué tipo de clientes tienen más riesgo o menos riesgo, con qué tipo de jurisdicción en las cuales yo hago negocios, transacciones, en fin, o presto mis servicios o vendo mercaderías, son jurisdicciones más susceptibles de lavado de activos o de poder utilizarme para lavar activos o no. Básicamente, jurisdicciones sancionadas son jurisdicciones más riesgosas, jurisdicciones no sancionadas más riesgosas, eso parecía algo básico, y después eventualmente tengo que hacer un análisis por tipo de cliente y establecer allí mi matriz de riesgos, que la propia normativa me establece que debe estar por escrito y debo dejarla allí. No es necesario que yo tenga un manual de procedimientos, sería conveniente, pero basta que yo de alguna forma genere este procedimiento y por lo menos lo deje por escrito y establezca cuál es mi matriz de riesgos para analizar y asignar riesgos a una operación concreta o a un cliente específico. Después el otro aspecto importante de esto es cómo implemento yo esto en la práctica de mi empresa, ¿no? Básicamente, y aquí lo que va a mirar el organismo controlador es que las personas que desempeñan esta actividad de debida diligencia tengan la capacidad de hacerlo y sean criteriosos las personas que van a recibir la información, básicamente. Pero, para decirlo claramente, no es razonable que yo le dé la obligación de recabar la información y procesar al cadete de la empresa. Eso no es adecuado y evidentemente es totalmente inadecuado. Las decisiones sobre la información, el análisis de la información o el análisis de alguna situación que llame la atención o de alto riesgo, debiera tener su delimitación interna y debiera pasar por personas más o menos capacitadas para poder entenderlas y para tomar decisiones al respecto. Y allí la implementación también va a ser relevada por los sujetos obligados, por los ENACLAS, y tenemos que ver que esto sea razonable. Y todo este sistema, la propia norma nos establece que debe tener una adecuación, debe ser adecuado, debe cumplir con los fines a los cuales propende y debe obtener la información que nos solicita el decreto reglamentario, y debe ser razonable. Y aquí la razonabilidad tiene que ver con el negocio de cada uno, ¿no? Evidentemente, si yo soy un profesional que solamente asesoro al exterior a clientes sobre servicios jurídicos a consumir en el exterior, y soy yo solo quien estoy en zona franca y me dedico a eso porque sé mucho de esa circunstancia y no preciso más gente y con eso me rinde mi negocio, soy yo solo y evidentemente yo voy a ser mi oficial de cumplimiento, yo voy a ser quien recabe la información, yo voy a ser quien la procese y yo voy a ser quien tome las decisiones de qué hacer con esa información y si corresponde hacer un roce en cierto momento, en fin, y voy a estar obligado a todo eso. Pero a medida que vamos sumando gente al equipo y que la empresa va tomando volumen y dependiendo del volumen de la empresa,
yo voy a tener que aplicar un criterio de razonabilidad, que obviamente es un concepto indeterminado, de razonabilidad en la implementación, ya sea en la definición del enfoque, en todos estos otros rubros que estamos viendo, ¿no? Estas son un poco las reglas generales del sistema, que no están determinadas, cada uno lo tendrá que determinar en su empresa, pero estos son los lineamientos básicos de un sistema de diligencia. ¿Cuál es el contenido general de la debida diligencia? Y no me voy a meter en todo el contenido de la debida diligencia, ni me voy a meter en el decreto, mucho menos, pero básicamente lo principal es esto que está acá. Yo debo identificar a mi cliente, debo saber con quién estoy hablando, pero además de identificarlo, debo necesariamente verificar la identidad de mi cliente. Son dos cosas distintas. Una cosa es saber quién es mi cliente, que me brinde la información, sea persona física, con la documentación correspondiente, o sea persona jurídica, con la documentación correspondiente, pero aparte debo verificar en el caso que esa persona que me dice ser esta persona y que me da esa información, la puedo machear contra otra información y verificar que esa persona es quien dice ser. ¿Está bien? Eso es importante, son dos aspectos concretos. En caso de que actúe un representante, lo mismo respecto al representante. Debo identificar al representante, pero aparte verificar que el representante sea la persona que dice ser. El tema de la identificación del beneficiario final, bueno, este es el tema específico. Yo creo que hay un déficit técnico importante en, primero, la delimitación del concepto de beneficiario final a nivel de toda la normativa nacional. Si uno se pone a desglosar los conceptos de beneficiario final, es sumamente complejo, en muchos casos es inaplicable, en muchos casos estamos pensando en personas que participan de una sociedad anónima con acciones, en otro caso, cómo definimos el beneficiario final de una empresa que no tenga acciones. En fin, allí hay un montón de problemas, desde la propia definición de beneficiario final, que se transmuta a la ley de lavado de activos a la situación práctica, de que en realidad pasa mucho, no es posible para muchos de los sujetos, de los operadores de zona franca, y eso es una cuestión práctica, llegar realmente al beneficiario final de su cliente. Y más cuando uno hace o vende, por ejemplo, servicios de zona franca, donde uno le vende a una empresa multinacional, una empresa del exterior de importancia, de envergadura, cuando uno llega al punto de tener que solicitarle que nos informen la identidad de la persona física atrás del conglomerado de empresas, se encuentra con una negativa expresa de eso y directamente de imposibilidad de que ello pase. Entonces ahí nos enfrentamos a la situación de o no se presta el servicio con el cliente y directamente se deja de tener la posibilidad de venderlo, con los costos que ello tiene asociado y con el drama social vinculado a eso, porque si todos actuaran de la misma forma, sería realmente, habría un decaimiento de la zona franca uruguaya en la prestación de servicios, y de que el exterior no entiende razonable brindar esa información a nivel local. O sea, realmente la persona física detrás de en fin, cualquier empresa de este tipo que les estoy comentando, o las altas jerarquías no están dispuestas a brindar esa información porque es información confidencial y les parece que el país no amerita asumir esos riesgos o quizás le genere alguna duda de la seguridad que el país le pueda brindar si ellos dan esa información. Entonces, ahí tenemos una situación de hecho que es realmente dramática y que muchos operadores de zona franca, es una cuestión que me plantean habitualmente, es ¿qué hago cuando no puedo llegar a persona física de una empresa de sumo prestigio, que es un cliente espectacular para mí y me enfrento a esta situación y que la normativa me exige conocer a la persona física detrás de esto y no voy a obtener esa información? Allí tenemos que trabajar y tenemos que resolver este tema porque la verdad que hay puntos complejos. ¿Tenemos alguna solución cuando las empresas cotizan en bolsa y allí tenemos algún slalom, digamos, para hacer, pero es en situaciones concretas y específicas, no es lo que pasa habitualmente? Y acá está el problema principal, por lo menos de lo que yo veo de los operadores de zona franca, ¿no? La identificación de beneficiario final y cumplir con esto, que es un punto importante de la regulación. Bueno, después por allí el tema de la averiguación del propósito de la relación comercial, la naturaleza de los negocios. Acá no me piden de alguna forma
hacerle un formulario al cliente que me cuente todo esto, yo lo puedo hacer por mi cuenta, yo puedo averiguar el propósito comercial, yo puedo generar un documento interno que me resuelva esto y que dé una explicación razonable a esto, y yo puedo obtener la información a la naturaleza de los negocios del cliente que justifiquen el vínculo conmigo, y en definitiva son todos estos documentaciones o información que podemos averiguar en la interna, nosotros como sujetos obligados, sin molestar comercialmente al cliente y sin generar ese conflicto que a veces se genera en los usuarios de zona franca, ¿no? O sea que ahí siempre mi recomendación personal es generar tratar de hacer todo lo que uno pueda hacer desde el lado de uno, que me cubra el cumplimiento de estas obligaciones, que me explique razonablemente esto, sin que tenga que trasladarle una incomodidad al cliente o generar eso necesariamente cuando hay mucha información que hoy Internet nos provee y que me permite cumplir esto de forma adecuada. Por último, el seguimiento continuo. Básicamente, si tenemos un cliente en el cual no se limita a una operación única, sino que en el tiempo se extiende y hay un cierto vínculo, la obligación de evaluar que las operaciones que vaya haciendo conmigo se mantengan dentro del estándar inicial, o en definitiva, si vemos algún desvío, tratar de tener la explicación de ese desvío o entender por qué se genera ese desvío. Eso es un poco el contenido general. Después, obviamente, está la regulación concreta de cada uno de estos elementos, con un montón de normativa, un montón de análisis específico, que obviamente no lo vamos a hacer aquí. Yéndonos directamente a la regulación específica de zona franca, básicamente la norma, más allá del contenido específico de cada una de las debidas diligencias y algunas cosas concretas, nos da dos particularidades. Una es la debida diligencia que yo debo hacer en caso de clientes que sean, a su vez, usuarios de zona franca, y posteriormente la debida diligencia que yo debo hacer en clientes que no son usuarios de zona franca. Esos son un poco los dos grandes diferencias que tiene el régimen. Allí, a los efectos de la debida diligencia de los clientes usuarios de zona franca, bueno, básicamente me lo resuelven con, yo frente a estos clientes, yo le puedo exigir que me acrediten la condición de usuarios, con la exhibición de la documentación que corresponda, el plan de negocio que fuera presentado, básicamente con la autorización y el informe de autorización. Yo debo tener una copia de eso, me debo quedar con una copia, sea digital es lo mismo, y de esta forma yo estoy cumpliendo el conocimiento del cliente con estas personas. Es lógico esto en tanto y en cuanto, al ser usuarios de zona franca ya tienen un precontrol a nivel de la dirección de zonas francas y a nivel de su autorización, que de cierta forma me resuelve cierta información mínima y ya me acredita que estas personas están más o menos verificadas, al menos por el sistema. Entonces ahí me distienden un poco mi carga de conocimiento del cliente. Sin perjuicio, me aclaran básicamente que, no obstante esto, yo debo de alguna forma verificar las listas requeridas por parte de la reglamentación, que estas personas físicas o jurídicas no tengan sanciones o no aparezcan en las listas con alguna condición. Eso es inevitable, y por más que sean clientes usuarios de zona franca, yo debo hacer en medida de diligencia esa búsqueda y de alguna forma documentar que la hice, o tenerla ya sea en un sistema informático, o en fin, hacerla, imprimirla, o hacerla, generar un PDF y guardarla en una carpeta digital, o todos los medios que a ustedes les parezca que puedan hacerlo, necesariamente hacerlo. Pero la particularidad de esto es que el conocimiento del cliente se limita mucho, porque tiene que ver con esta documentación. Ahora, cuando vamos y nos vinculamos con un cliente que no es usuario de zona franca, aquí sí tenemos alguna regulación específica, ¿no? Más que nada, la norma, lo que me exige es que yo haga y documente, y esto sí es importante, debemos tener un documento que debemos hacer un informe circunstanciado del vínculo que tenemos con el usuario. Este concepto de informe circunstanciado es un concepto que viene del sector financiero. El informe circunstanciado existe en muchas regulaciones de los distintos sujetos obligados financieros, ya tiene larga data y se conoce muy bien de qué se trata, pero son esos conceptos o esos conceptos que se van transmutando al sector no financiero, y aquí simplemente quiero hacer un comentario, pero es peligroso imponer obligaciones del sector financiero
a sujetos obligados del sector no financiero. Y acá lo que quiero decir es que son dos mundos muy diferentes, muy diferentes. Y yo no puedo pedir un estándar, que sí puedo exigir al sector financiero a aquellos sujetos obligados del sector no financiero. Y son dramáticamente distintos, las realidades son completamente distintas. La cantidad de jugadores es completamente distinta, la cantidad de sujetos obligados del sector no financiero es mucho más amplia que la del sector financiero, y la posibilidad de transmitir una conducta, una cultura que me funciona aquí, no tiene por qué funcionarme en el sector no financiero. Entonces, cuando yo voy a solicitar este tipo de documentos, que pareciera que para un banco son fáciles de hacer, que tienen estructura, presupuesto, cultura, en fin, que son exigidas por sus casas matrices en el exterior y que ya son obligaciones que ya vienen cumpliendo posición corporativa de forma previa y que no hay un problema para hacerlo, que tienen los medios para hacerlo, que tienen los software, todos los procedimientos adecuados, la seguridad de la información, en fin, lo que sea, y yo se lo transmito a una inmobiliaria, a un escribano o a un operador de zona franca de muy poca envergadura, o que no tenga una estructura jurídica atrás, o que no tenga una parte administrativa importante, se dedica al desarrollo de software, en fin, y que la administración sea muy menor. Yo allí ya voy a empezar a generar complicaciones, le genero sobrecostos que no pueden diluir, porque realmente la hora hombre tiene un valor importante, hay pocas horas hombre, y si yo destino horas hombres a eso, realmente le estoy haciendo un costo mayor importante, que no tiene que ver con el mismo costo que yo puedo impactar en el sector financiero, Así que allí debemos ser cuidadosos, pero cuando me hablan de un informe circunstanciado, tenemos que, básicamente, yo lo único que tengo que hacer, pasándolo en limpio, es, por escrito, sea en Word, sea en lo que sea, en cualquier procesador de textos, dejar simplemente establecido la razonabilidad económica de la transacción. Y si es un cliente habitual, ocasional. A mí me basta tener un mail del cliente con el cual le pido alguna información, el cliente me contesta, yo puedo reservar esa información, puedo generar mi archivo con ese mail, con la explicación, con lo que yo busque y lo que yo escriba de esa razonabilidad, y simplemente establezca algún criterio para generarme un formulario mínimo de lo que sea, del formato que a mí me guste más, que me contenga esta información, ¿no? Y ese va a ser mi informe circunstancial. Eso es lo que yo debo tener y eso es lo que yo debo guardar. Debo generar un archivo que me releve la razonabilidad de la transacción, si es un cliente habitual o no, y básicamente cuál es el nivel de riesgo. El nivel de riesgo ya lo voy a determinar por ese cliente, porque recuerden que yo estoy obligado a tener una matriz de riesgos y aplicar al caso concreto el riesgo del cliente. Así que en realidad esto va a formar parte de mi manual, de mis formularios, pero voy a tener que hacer este informe circunstanciado que no es más que eso. Es explicar la razonabilidad de la operación, obviamente con el respaldo documental que tenga o con la información que tengamos, y generar ese documento en el formato que nos parezca más adecuado. Veo que por ahí tengo alguna pregunta, después al final ya la contestaremos. Acá, la otra circunstancia vinculada a los clientes no usuarios de zona franca, que en caso de clientes habituales, exclusivamente el sujeto obligado deberá verificar las listas ya referidas y realizar la búsqueda de antecedentes del sistema. En caso, está definido qué son los clientes habituales, básicamente son clientes que adquieren en forma periódica bienes o servicios de los usuarios de zona franca. No tienen por qué ser a mí solo. Pueden ser, pero me lo deben justificar. Yo debo tener claramente la prueba, o debo estar seguro de que se trata de clientes que habitualmente adquieren información periódica o que adquieren bienes o servicios de usuarios, de otros usuarios de zona franca uruguaya, por ese medio. Por lo menos me deben acreditar que eso lo hacen, en fin, las facturas, lo que sea, para poder de alguna forma relevar de esta circunstancia el informe circunstanciado y simplemente caer en la obligación de verificar la lista. Aparte, puedo contestar a una pregunta que ya hay. Beatriz. Gracias, Beatriz. Bueno, estas son un poco las particularidades del sector, y acá les traigo algo que vimos en la charla pasada, ¿no? Pero que ayer justo estaba reflexionando y yo digo, la modificación que nosotros tenemos dentro del sector zonas francas, el contenido de debida diligencia común, la simple, que es la simplificada, y la intensificada, ¿no? Y allí me establecen el contenido de cada una de ellas. Ahora, ese es el decreto 379. Ahora, la ley de urgente consideración modifica el artículo 17 de la ley.
y me dice que en ciertas circunstancias, ciertas operaciones, que de esto se trató en la charla pasada, y que para profundizar allí lo vean, que son aquellas que se realizan por medios electrónicos, por transferencias bancarias, en fin, valores depositados en instituciones financieras, bla, 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 todo esta que tenemos por aquí, nosotros podemos hacer debida diligencia simplificada. Entonces, yo tengo la ley ahora me modifica de cierta forma el decreto y me establece que en estas situaciones yo puedo hacer una debida diligencia simplificada, aunque sea del sector zona franca. Obviamente que tiene más valor la ley que el decreto, es evidente, y es evidente que si la ley me permite en estos casos realizar una debida diligencia simplificada, yo debiera aplicar el contenido de la debida diligencia simplificada de mi sector zonas francas en caso de que yo me genere una operación o actividad que se realice de esta forma. A ver, si yo vendo un bien o presto un servicio concreto y específico, es fácil visualizar cuándo yo caigo en esta operación. Ahora, si yo presto un servicio mensual o anual a un cliente del exterior en forma recurrente, yo debo considerar cada mensualidad, debo considerar el costo, el precio anual que yo le creo al cliente, o cuál es el concepto para establecer si estoy dentro de esta circunstancia, ¿no? Por ejemplo, yo le emito una factura todos los meses y si el cliente me paga con instrumentos electrónicos, medio de pago electrónico, entonces simplemente tendría que hacer la debida diligencia simplificada. Bueno, es una pregunta que me hago. Para mí pareciera que sí, porque en realidad no me establecen el concepto de operación o de actividad, que la actividad de operación tenga un límite monetario en el año, tenga algún límite de este tipo, y cada servicio mensual, que va a ser el asesoramiento tributario, o la administración de la sociedad, en fin, lo que sea, yo termino ese mes y emito mi factura y estoy cobrando la factura de ese mes, y esa pareciera ser la operación. Si esa operación se me paga por medio de pago electrónico, y con las condiciones que aquí tenemos, la ley básicamente me establece la posibilidad de que yo aplique debida diligencia simplificada, obviamente con las restricciones que esto tiene, que son muchas, y que yo ya se las expliqué en la charla anterior largamente. Los remito allá para poder visualizar esto. Lo mismo en el caso de que yo venda servicios o que yo venda un bien concreto. Si yo estoy en esta situación y yo aquí no tengo un límite monetario. Nosotros en el sector inmobiliario, por ejemplo, tenemos que por más que sea transferencias bancarias, si superan $300.000, necesariamente le voy a tener que hacer la debida diligencia intensificada. No tenemos esa regla en el sector zona franca. O sea que yo puedo estar hablando de una operación de $10 millones, eventualmente, que se haga por transferencias bancarias con todas estas características y que no se incluyan dentro de las excepciones que establece la norma. En ese caso, es muy cuestionable que yo no deba aplicar, o que yo no tenga que aplicar debida diligencia simplificada. Porque de eso se trató la LUC. En realidad la LUC estaba pensando un poco en las operaciones inmobiliarias en el mercado inmobiliario, pero si uno simplemente analiza el contenido conceptual de esto, puede llegar a plantearse estas dudas que me estoy planteando ahora, y que me parece que pueden ser relevantes para muchos sujetos obligados al sector zona franca. Bueno, una circunstancia más vinculada a la ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración, como ustedes ven, teníamos un texto, y por allí me establece las excepciones, o sea, cuando yo no estoy en situación de hacer debida diligencia simplificada, y por allí me remite a algunas normas del sector inmobiliario y del sector abogados, escribanos y contadores, no del sector zona franca. Y allí tenemos unas normas en el sector, por ejemplo, abogados, que me dicen que si en el momento en que yo estoy haciendo la debida diligencia, el cliente omite darme cierta información, o a mi requerimiento no me la da, yo no puedo seguir haciendo debida diligencia simplificada, y debo pasar a otro nivel de debida diligencia. Eso es lo que me dice. Esa es una norma especial que está en el decreto 379 vinculada al sector. Abogados, contadores y escribanos. Entonces la pregunta es, ¿esa norma que existe para ese sector debe ser aplicada al sector zona franca por analogía? O sea, básicamente yo soy un usuario de zona franca y estoy haciendo mi información y mi debida diligencia, le estoy pidiendo información al cliente. En cierto momento el cliente me dice, no, mire, yo esa información no se la voy a hacer. ¿Me obliga y yo por analogía debo aplicar esa norma? En mi criterio claramente no, porque claramente esa norma está para un sector y no está para otro. Si el reglamentador hubiera querido trasplantar la misma decisión para el sector zonas francas, lo hubiera hecho porque ya la tenía al momento de redactar para el sector escribanos,
Entonces, en realidad hubiera sido muy sencillo tomar esa decisión y pasarla. La única aplicación técnica razonable es que esa norma expresamente aplica para el sector al cual fue regulada y no se puede hacer extensible para el resto de los sectores. O sea que yo ahí no tengo ese problema parecido al sector zona franca, y más ahora está validado porque tenemos una ley, que la urgente consideración, que modifica el artículo 17, que expresamente remite a una norma de un decreto, lo cual de técnica legislativa es muy malo, porque mañana basta modificar el decreto para que la ley no quede adecuada al régimen normativo, pero ahí expresamente me remite a ese artículo de ese decreto concretamente. Por lo cual, de vuelta, volvemos a la referencia que la excepción es ese artículo. Y si ese artículo no existe en otro sector, evidentemente no voy a poder aplicar esa excepción para el sector zona franca. A ver, tengo alguna pregunta. Dos preguntas. A ver si puedo ayudar. Si tengo un estudio de abogados o contadores en zona franca bajo la manera de usuario directo, ¿aplica como sector zona franca o aplica al sector específico de contadores o abogados? Aplica el sector específico de contadores o abogados si prestás ese servicio. Recordá que contadores o abogados es muy específico. Básicamente tenemos diferencias. Una cosa es abogados, tenemos que cuando actúan en nombre y representación del cliente, y ese concepto de nombre y representación es muy específico técnicamente, que no es lo mismo que para contadores, que es cuando actúan para el cliente, es otra cosa diferente. Y aparte, después de que tenemos que primero actuar de esa forma, para poder ser sujetos obligados, simplemente nos limitamos a ciertas actividades concretas, básicamente 6 o 7 que están establecidas en la ley integral. Compra-venta de inmuebles, en fin, ese tipo de circunstancias y todo eso que está ahí arreglado en las actividades específicas del sector. O sea que si estás en esa situación concreta, aplicás al sector abogados o contadores, no aplicás al sector zona franca. Si estás específicamente si te transformaste en sujeto abogado, no por ser abogado, te vas a transformar en sujeto obligado. Vas a ser sujeto obligado si sos un abogado con ciertas condiciones, ¿no? O sea que si no tenés esas condiciones y no aplicarías como sujeto obligado abogado, necesariamente vas a estar como usuario de zona franca, ¿no? Si tus clientes no te dan el formulario de diligencia diseñado para tener información sobre el mismo, entre ellas datos sobre la realidad final, ¿qué podemos hacer? Porque es la única manera de tener documentada dicha información. Lamentablemente, dos opciones. Evidentemente la norma nos pide que yo llegue a la persona física. Y la norma, en cierto punto, es imposible de cumplir. Entonces yo ahí, la verdad que no lo he definido, pero prácticamente es una norma que es imposible ejecución. Porque la verdad que si uno lo que debiera hacer es simplemente no trabajar con ese cliente, pero eso es una realidad no muy criteriosa. Me parece que tampoco es lo que el país quiere, me parece que tampoco es lo que el legislador quiere y no es lo que el controlador quiere, pero si uno fuera cauto, eso sería lo más cauto, pero eso evidentemente a muchas personas lo saca del negocio y evidentemente los deja imposible de cumplir. Yo creo que ahí hay que tener la mayor cintura posible para llegar a la mayor información posible de parte del cliente. Uno debiera tratar de obtener lo que pudiera de parte del cliente y después tratar de obtener uno por su cuenta toda la información que pueda en Internet y bueno, y llegar hasta donde se puede llegar con esa información. Tratar de explicar todo lo que se pueda explicar y donde uno se sienta cómodo. Y la verdad que no hay reglas de solución concreta, pero si decidimos continuar con el cliente, aunque no lleguemos a la persona física detrás de esto, lleguemos a todo lo que podamos al respecto para poder al final por lo menos mostrar nuestra actividad y todo lo que pudimos estuvo a nuestro alcance para tratar de cumplir esa obligación. Y mañana pensemos en que si alguien nos sanciona por esto, bueno, eventualmente podremos plantear la imposibilidad de llegar a esa información. Casi de poder cumplir con la ley, que es una ley, en definitiva, nos impone circunstancias que son para el común de la gente básicamente incumplibles. No lo sé, pero no tengo solución concreta respecto a esto. Este es el consejo que siempre hablo con mis clientes, pero sé que es un punto dramático. A ver, ¿qué más? Bueno, y por último, yo creo que ya estamos en el tema. Bueno, acá tenemos lo que es la vía de diligencia simplificada del sector zona franca. Tenemos una norma específica, el 73 del decreto, que nos permite, cuando yo estoy en vía de diligencia simplificada, que quizás sean aquellas operaciones que están dentro de la LUC y la modificación de la LUC, puedo reducir la frecuencia de la actualización de la identificación del cliente, puedo reducir un poco el seguimiento de las relaciones que tenga con el cliente, si es permanente,
puedo reducir el examen de las operaciones, puedo establecer un umbral monetario razonable de acuerdo a la actividad del cliente, a partir de la cual debo hacer alguna actividad extra, y puedo inferir, y esto es importante, razonablemente el propósito de naturaleza de la actividad a partir del tipo de transacción o relación comercial. Aquí me permite la suposición personal y cambiar la suposición por la obtención de la información, ¿no? O sea que en estos casos de simplificada yo puedo ir a una inferencia razonable, ¿no? Obviamente que tendrá que ser razonable y tendrá que tener la explicación de la razonabilidad de esa inferencia, pero es una distinción interesante que nos permite de alguna forma trabajar un poco más cómodos aquellos sujetos obligados que puedan caer en esto. Y esto simplemente es respecto de la debida diligencia simplificada del sector zona franca, en caso de que apliquemos la debida diligencia simplificada, porque estemos en una actividad de estas establecidas en la ley de urgente consideración, o porque por nuestro nivel de riesgo, en base a los parámetros que nosotros nos fijamos, estamos dentro de la situación de diligencia simplificada, ¿no? Es un poco el contenido específico de la diligencia simplificada. Y por último, lo último relevante vinculado al sector zonas francas es la emisión de las guías de debida diligencia para el sector zona franca, que emitió la CENACLAF en el mes de septiembre de 2020. En realidad, las guías no tienen ninguna particularidad, simplemente es un formulario que, como bien lo dicen, ayuda al sujeto obligado a cumplir y cubrir todo lo requerido por el decreto reglamentario de sus distintas versiones y dependiendo del tipo de diligencia que hagamos, pero no le agrega ningún concepto diferente ni a la reglamentación ni a la ley, ni incorpora nada concreto, como sí lo hace en algunas otras guías específicamente, por ejemplo, a nivel de declaración tributaria. Ya hay algunos más inconvenientes más importantes, en base incluso a exposiciones que se hacen en esas guías, que la verdad que puede estar de acuerdo o no, pero ya son discrepancias técnicas. Aquí no hay ningún agregado técnico, simplemente es un relevamiento del contenido básico transformado en un formulario para poder ayudar a los sujetos obligados a implementar. Y bueno, por aquí llegamos al final de la charla. Les agradezco de vuelta por estar allí, por compartir este tiempo. Espero les haya sido útil la charla. Va a estar grabada la misma, la van a poder ver en el canal de YouTube o a través del blog. Y bueno, aquellos que tengan algún interés o que les sirva algún punto o que quieran reflexionar sobre algo de lo que quedó, va a estar disponible para todos ustedes. Les agradezco, los espero en la próxima charla. Esta sí, bien relevante, que es el tema de la responsabilidad oficial de cumplimiento, un tema que no está muy claro y que genera mucha complicación. Y básicamente las decisiones país vinculadas a eso y los modelos del exterior vinculados a la responsabilidad oficial de cumplimiento que son bien relevantes. ¿Tengo alguna otra pregunta? Acá me pregunta Diego. ¿Cómo está Diego? La evaluación de la vez pide más razas y más investigación de comisión. No hay una contradicción entre este hecho con la declaración del secretario. Esos son colaboradores y que deben cumplir con un rol de docencia o formación. Y bueno, Diego, yo ahí el problema que tengo es que sí, claramente hay una contradicción. Tenemos un cambio de autoridades, tenemos un cambio de vinculación de las autoridades con los sujetos obligados, y todo esto va a estar en crisis al momento que se acerque la nueva evaluación país. Allí el discurso, por lo menos en mi criterio, es una opinión personal, va a cambiar, el discurso va a ser mucho más duro. Estamos en un momento de diálogo y de comprensión, pero ese momento de diálogo y comprensión va a evolucionar a un momento de rigor, de más control y de resultados concretos y específicos. Y allí me parece que evidentemente la conducta va a ser otra y la situación va a ser diferente. Así que seamos cuidadosos en esto, sepamos que el problema que vamos a tener es la evaluación futura y que para esa evaluación futura las autoridades van a tener que mostrar números. Y los números, los sujetos obligados forman parte de ellos y necesariamente. Así que allí seguramente, en mi opinión, pero pueda llegar a haber un cambio de política y seguramente va a haber un endurecimiento y una búsqueda de resultados concretos para poder de alguna forma plantear ante la evaluación la evolución de las recomendaciones realizadas. Esa es una realidad. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves.